Bueno, yo, si os parece, creo que podemos ir empezando. Después, si alguien se va sumando, pues perfecto, que se sume a la conversación. Bueno, por si alguien acaba de llegar, de nuevo, bienvenidos a todos en este primer webinar que hacemos dentro del plan de acciones conjuntas que estamos planificando para este año 2024. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra asistencia. Yo, como no sé si he tenido ocasión de presentarme personalmente con todos, nada, en un minuto os digo, soy Carolina Cervantes, soy la nueva responsable de comunicación y socio de TIC Biomed y estoy a vuestra disposición pues para cualquier cosa que podáis necesitar. Bueno, este webinar surge con la idea pues de hacer una pequeña introducción a lo que es la apertura del mercado latinoamericano para vuestros negocios. Latinoamérica es un mercado con un gran atractivo, es un mercado muy grande, está situado estratégicamente desde el punto de vista geográfico, es de habla hispana, tiene muchas ventajas, tiene algunos países con unas tasas de crecimiento muy altas, pero también es un mercado con muchas particularidades, pues unas economías fluctuantes, unas situaciones políticas a veces también complejas, tiene temas aduaneros, a veces políticas monetarias y de comercio muy proteccionistas. Entonces, es inmenso y atractivo a la par que desafiante. Pero bueno, eso lo sabe perfectamente Pedro Vivancos, cofundador y director de Estrategia e Innovación en Vocally. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Entonces, Carolina, muchas gracias por invitarme a participar. Un placer tenerte con nosotros esta tarde. Y lo sabe también muy bien Rafa García, fundador y CEO de Everhealth. Rafa, para ti es buenos días, me parece. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días desde México. Un gusto saludaros. Gracias por la oportunidad, Carolina. Gracias a ti por dedicarnos este ratito y bienvenido. Bueno, yo creo que la mejor manera de empezar sería que vosotros mismos os presentéis a los asistentes. ¿Qué os parece? Muy bien. Pedro, si quieres empezar. Sí, por supuesto. Bueno, como decía antes, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo soy Pedro Vivancos, como bien ha comentado Carolina, soy uno de los fundadores de Vocally, que es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones software basadas en procesamiento de lenguaje natural. Somos una empresa que arranca en el año 2007, que entonces eso de procesamiento de lenguaje natural era poco conocido, porque no existían los Siris, los Alexas, desde luego nada que ver con nada parecido a ChatGPT. Y bueno, pues la verdad es que yo vengo de hacer un doctorado en inteligencia artificial y como amante de la tecnología, la empresa empezó básicamente dando tumbos, sacando productos que eran más aplicación de la tecnología que realmente soluciones a un problema. Pero en el año 2010 detectamos que había una necesidad o había un problema, mejor dicho, en el mundo de la sanidad y es que los médicos dedican mucho tiempo a redactar la información que tienen que meter en la historia clínica electrónica. De hecho, para que os hagáis una idea, dedican casi la mitad de su tiempo a estar tecleando e introduciendo datos en un ordenador, lo cual lleva a la frase famosa esta que suelen decir los médicos, que se está pagando administrativo a precio de médico, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que el uso de esta tecnología de presente lenguaje natural y en particular el reconocimiento de voz podría agilizar mucho la labor de los médicos, esa labor administrativa, y lanzamos un producto al mercado llamado Inbox Medical, que permitía a los médicos completar esa historia clínica electrónica con la voz y la verdad es que ha tenido muchísima aceptación, hasta el punto de que a día de hoy está implantado en más de 550 centros en más de 20 países. Y estamos consiguiendo, incluso en algunos casos, reducirse en dos terceras partes el tiempo que el médico dedica a la introducción de datos a la historia clínica electrónica, lo cual supone un ahorro de tiempo y un aumento de productividad brutal. Y tanto, 2 tercios, madre mía, es un montón. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Rafa, si quieres presentarte. Claro, gustazo. Rafa García, un placer saludaros a todos.
Soy el CEO, como dicen ya, que tenemos que acostumbrarnos Sí, ya si total. hablamos de Latinoamérica, CEO y fundador de EverHealth. Nosotros somos una compañía expertas en salud digital enfocados a atención primaria, es decir, medicina de primer contacto. Empezamos como un modelo de telemedicina que en el mismo caso que comentaba Pedro, pues al final va evolucionando, ¿no? Venimos de la prestación de servicios médicos. Yo empecé en el mundo de la salud en el año 2006. Fuimos avanzando y tuve una empresa hace años, año 2009, de servicios médicos a domicilio. Y ahí fue cuando me di cuenta en un modelo también buscando la eficiencia del tiempo de los médicos, que es lo más valioso, no solo por el costo, sino por la disponibilidad que hay en casi todos los mercados y especialmente aquí en Latinoamérica. Y en el año 2013 empezamos con el primer proyecto de telemedicina. Fuimos uno de los pioneros dentro de este ámbito, aunque proyectos ha habido y han existido muchísimo. Y pues el mundo nos ha ido pues, de igual manera, ¿no? Hoy lo hablaremos también. Los canvas son muy bonitos, pensar las cosas sobre las pizarras o pintar sobre las paredes si queremos ser creativos está increíble también, pero hasta que no sales a la calle a ponerlo en muestra y ver si alguien está dispuesto a pagarte un euro, un peso, un dólar, un bolívar o como lo quieras llamar, para esa solución que tú le estás dando, no tiene realmente la validación del mercado y la posibilidad de escalar, ¿no? Y así ya en México vinimos año 2017 y hoy expandidos en 14 países, casi todos de Latinoamérica. Un gusto estar aquí. Ahora profundizamos más sobre ello, que llevamos ratito hablando y esto da para mucho. Sí, sí. Muy bien. Vale, entonces, bueno, tú ya has estado hablando un poco de lo que fue esos primeros pasos hacia el mercado latinoamericano, pero bueno, queríamos que nos contases un poco los dos y Pedro, que todavía no ha hablado de esa parte. Llega un momento que la empresa ha crecido y decís, bueno, salimos a otros países, ¿no? Ya está, tenemos aquí nuestro mercado hecho en España, vamos a salir a otros países. ¿Y por qué os decidís por Latinoamérica y no por otros mercados? Y sobre todo, ¿cuáles son los criterios para decir no solo Latinoamérica, sino que empiezo por este país? Porque Latinoamérica es muy grande, muchísimo más grande Claro, que España y uno tiende a perder un poco la dimensión, la diferencia de dimensión que hay. Bueno, en nuestro caso, básicamente era el crecimiento natural, porque al ser una solución de procesamiento de lenguaje natural, relacionada con el lenguaje y de reconocimiento de voz, lo más sencillo técnicamente hablando era ir a los países que compartiesen idioma con nosotros, es decir, a los países hispanohablantes, porque digamos que el software requería menos adaptación que si tenemos que ir a un nuevo país con un nuevo idioma, ¿de acuerdo? Que eso suponía un desarrollo de producto mucho más elevado que lo anterior. Y bueno, respecto a... Entonces parece obviamente que el salto era Latinoamérica. Ahora, ¿en qué punto de Latinoamérica? Pues aquí la verdad es que nosotros también ha sido un poco rocambolesco y un poco por suerte o por contactos de terceros, por empuje de otras empresas los que nos han llevado a ciertos países. Yo sí que, bueno, a priori uno haciendo un pequeño análisis, pues lógicamente hay ciertos países que simplemente por tamaño son muy atractivos en Latinoamérica, como pueden ser México, de acuerdo, que es enorme, Brasil, aunque no es de habla hispana, o la propia Colombia, de acuerdo, que es un país también bastante grande. Entonces parece que a priori pues son los países a los que apuntar. Nosotros incluso fijaros que ahora que ya la empresa o hemos desarrollado un motor multidioma, ¿de acuerdo? Que ya tenemos, no solo tenemos el español como idioma, sino ya incorporamos nuevos, que parece que el salto era el portugués por cercanía con Portugal, pero sobre todo por el mercado brasileño, que también es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, incluso cuando hemos seguido desarrollando el producto, hemos tenido siempre en mente Latinoamérica con la idea de poder crecer y replicar el éxito que habíamos tenido en países hispanohablantes, llevarlo a Brasil. Ahora bien, precisamente Brasil ha sido el que nos ha dado un poco un aviso de, oye, cuidado que esto no es tan fácil. Hasta ahora habíamos tenido mucha suerte a la hora de entrar en todos los países, pero Brasil nos ha puesto en nuestro sitio. Y hay una cosa que yo recomiendo y es que al final hay que hacer un pequeño estudio, ¿de acuerdo? Ya no tanto estudio de mercado, porque eso al final el papel lo aguanta todo, el software lo aguanta todo más todavía. Pero es verdad que luego te encuentras con temas legales y financieros que hay que tener en cuenta, como es, por ejemplo, oye, vas a tener algún tipo de impuesto tasa a tu producto, porque al final no dejas una exportación, ¿de acuerdo? ¿Quién va a asumir ese sobrecoste de tu producto? ¿Lo vas a poder repercutir en el cliente? El cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio de tu producto, cosa que en España a lo mejor no, bueno, que no tienes en España, pero que vas a tenerlo en Colombia, en México, o depende del país. ¿Lo vas a poder repercutir en el cliente o lo vas a tener que asumir tú y por tanto quitarlo de tu beneficio? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que
creo que merece la pena asesorarse un poquito. Ahora hay muy buenos consultores en el ICEX, en las cámaras de comercio de cada provincia, con los propios distribuidores con los que se está hablando, porque son temas importantes a la hora de elegir mercado o país concreto. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Porque has hablado de distribuidores. ¿A ti te parece imprescindible tener este intermediario cuando vas Perdón, a otros aquí países? me he adelantado porque estoy pensando en mi libro. Nosotros, digamos que en su No pasa momento, nada. sí, en su momento, claro, por la capacidad y músculo que tenía Vocally entonces, cuando empezamos a vender, que fue a muy poco tiempo de lanzar el producto al mercado en España, que fue en el año 2012, cuando lo empezamos a comercializar en España, a muy poco tiempo empezamos a vender en Latinoamérica. Pues claro, no teníamos músculo para montar Mm, sucursales o contratar un mm. equipo comercial o técnico en Latinoamérica. Entonces, claro, lo rápido y sencillo fue empezar con venta indirecta, pues venta a través de canal por Claro, distribuidores. ¿De acuerdo? Pero sí, esa fue sí, nuestra sí. elección. No digo que sea la mejor y cada uno tiene que evaluar cuál es la fórmula para llegar al mercado en Latinoamérica. Vale. Vale, perfecto. Gracias. Rafa, no sé si quieres añadir algo. Nada, lo ha dicho muy completo, Pedro. En nuestro caso, la experiencia fue un híbrido. Es decir, a México, nosotros empezamos por México, como decía al principio, menos estrategia de pizarra y más calle, que ha sido lo que nosotros hemos hecho. Es decir, yo un día tuve la oportunidad, a través de un amigo con una aceleradora que lo habían seleccionado en México, él sabía que yo tenía relaciones en México y me dijo, ¿por qué no te vienes? Esto fue un sábado y había un billete para salir el martes a 400 euros que hoy, después de 50 vuelos que llevaré o 60 o 100, no sé, no lo he vuelto a comprar a ese precio. Se dio la oportunidad, fui y me permitió sensibilizarme en primera persona. Y luego ahí me sucedió una cosa que empecé a ir y venir, y después de un año yendo y viniendo cada mes y medio, dije, bueno, ya está, me di cuenta de que había que tener a alguien. Y cometí algo hoy en México, que estoy muy metido. Veo que es algo por lo que pasa en casi todos, que lo que haces es mandar un country manager, ¿no? Desde España, tú mandas a alguien de tu confianza. Mi experiencia es que si no estás tú, o tienes mucho presupuesto para contratar a alguien muy bueno o para mandar a alguien muy bueno, no lo vas a lograr porque es mucho más complicado de lo que parece. Sin embargo, en el resto de los países tenemos la misma estrategia que ha mencionado Pedro. Lo hacemos con un socio local que ya tenga la confianza, que es, yo creo que una de las palabras estrellas con las que todo el mundo se tiene que quedar. En Latinoamérica se vende si generas confianza. Si no generas confianza, no vendes nada por un productazo que puedas tener. Y eso lo consigues pues con socios comerciales, distribuidores o manos amigas y aliados, perdón, que tengas a nivel local. Y esa ha sido la estrategia que hemos hecho en el resto de los países, que nos ha cortado mucho los plazos y nos ha ayudado para crecer más rápido. Vale, claro, claro, sí, sí. Perfecto, muy bien. Vale, bueno, yo creo que, pues que a todos nos interesa esta parte de la anécdota, ¿no? Que es la que estamos deseando escuchar. Bueno, tiene mucho que ver, como estabas diciendo, con socios, con esa llegada, ¿no? Esos primeros pasos, el desembarco. A mí además me gustaría saber, bueno, Pedro lo ha estado comentando ya un poco, con esos estudios previos, todo lo que se puede anticipar, pero algunos pasos que digáis, esto sí o sí lo tienes que hacer antes de hacer la maleta, antes de poner el primer pie, esto lo tienes que traer hecho de casa, si no, mal vamos a ir. Es que en Everhealth lo hacen todo genial y por lo menos tenían una pizarra, un Canvas. En Vocally somos más chicos y más mercenarios y fuimos ahí con el cuchillo en los dientes. Realmente no hicimos nada. Nosotros tuvimos la suerte, y hay que decirlo así, fue suerte. Nosotros empezamos a tener cierto nombre en España relativamente rápido y eso saltó el charco, ¿de acuerdo? Digamos que hubo gente en Latinoamérica que se enteró de que teníamos un producto. Tampoco hay muchas empresas que hagan reconocimiento para la sanidad, ¿de acuerdo? En el mundo. Entonces empezó a llegar a oídas de empresas y de hospitales en Latinoamérica. Y en concreto llegó a Argentina, ¿de acuerdo? Y nos contactó una empresa pidiéndonos la distribución y nosotros, como decía, pues no sé si bien o mal, pero bueno, pues confiamos en ellos, hubo ahí una buena relación desde el primer momento y le concedimos la distribución del producto. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte, es decir, funcionaron muy bien, hicieron un trabajo genial y fijaros que en apenas 2 años pues teníamos ya varias docenas de clientes con el software implantado en Argentina. ¿De acuerdo? Entonces,
Yo esto tampoco lo recomiendo así, porque nosotros tuvimos suerte, luego te das cuenta con el tiempo de que no todos son iguales y que puedes tener mala suerte, ¿de acuerdo? La distribución es una cosa muy delicada que hay que planificar muy bien, porque nosotros ahí nos vinimos un poquito arriba, o muy arriba, Bueno, salió después del bien. éxito de Argentina. Vimos, joder, dijimos, joder, si esto va solo, si es que pues encontramos una empresa y empieza a venderlo como loco en el país, pues vamos a buscar uno en cada país. Y ya vimos que eso no era así, ¿de acuerdo? Es difícil encontrar con un buen distribuidor. En nuestro caso, como decía antes, nuestra estrategia teníamos claro que tenía que ser a través de distribución, porque no teníamos capacidad económica o músculo para montar oficinas, equipo comercial y técnico allí en cada país. También tampoco queríamos mucho dolor de cabeza, bastantes dolores teníamos ya en España que estamos intentando crecer, comernos el mercado, para ponernos con otro. Pero me fijaros que nosotros empezamos a vender en Latinoamérica sin nadie específicamente dedicado a Latinoamérica, cosa que ya lo ha comentado Rafa, es un error rotundo, ¿de acuerdo? No, ya lo comentaremos después si queréis, pero no es lo recomendable. Y entonces, bueno, pues nosotros, como digo, tuvimos suerte, porque bueno, es verdad que tuvimos altibajos con ciertos distribuidores, pero lo cierto es que conseguimos crear una red de distribución relativamente rápido y fácil. Bien, lo único que, y incluso telemáticamente, es decir, sí, haciendo muy pocos viajes a Latinoamérica, ¿de acuerdo? Yo iba todos los años un par de veces, pero no mucho más, ¿de acuerdo? Aprovechaba los grandes eventos que hay en Latinoamérica en sanidad, porque sabía que ahí es donde tenía mis potenciales distribuidores o a mis distribuidores actuales para tener una reunión con ellos presencial, porque como ha dicho Rafa, en Latinoamérica las culturas son diferentes a la de España, ¿de acuerdo? Hay ciertas diferencias. Y como dice Rafa, la confianza es muy importante. Y el latinoamericano también, la empresa y la gente necesita que tú le demuestres tu compromiso, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil hacer un acuerdo telemáticamente, firmar un acuerdo online, aquí tienes la documentación, aquí tienes el producto, ponte a vender, pero ellos, que tú tengas una reunión presencial con ellos, que te desplaces allí a estar con ellos, que comas con ellos, demuestra que está depositando una confianza, demuestra un compromiso por tu parte, que eso lo valoran mucho. ¿De acuerdo? Y aparte a ti te sirve para medir también un poquito cómo va a ser o predecir un poquito cómo puede ser la relación con ese potencial partner. Porque hay una de las diferencias culturales que a mí más me ha chocado en este tiempo, y es que, Rafa, que me corrija, pero a mí me da la sensación de que en Latinoamérica la gente es mucho más educada que en España. Mucho más educada. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí en España me da la sensación que cada vez somos más alemanes, cada vez vamos más al grano. O sea, tienes una reunión de trabajo y es directo al grano. De hecho, yo incluso internamente, nosotros en las reuniones, estamos el equipo de Latinoamérica, el equipo de España, los de España, que no decimos casi ni hola. Y los de Latinoamérica todos saludan piadamente, preguntan cómo está, todo. Nosotros, nada. Y eso tiene, digo, sus cosas muy buenas, pero tiene una cosita que hay que tener cuidado y es el tema del no. Y es que precisamente yo creo que por esta educación que ellos tienen y respeto, si tú le haces una pregunta directa, oye, ¿te interesa mi producto? ¿Te interesa distribuir? ¿Qué te parece estos precios? ¿Qué te parece? No te van a decir, rara vez te van a decir no a algo, de que les parece mal algo. Rafa, tú córtame, interrúmpeme cuando tú quieras, que así lo hacemos más dinámico. Entonces, claro, yo recuerdo muchas veces montarme en el avión, como decía Rafa, hablar con mi socio y me decía, ¿cómo ha ido? Digo, somos ricos, somos Todo ricos. vendido. Yo no sé cuánto he vendido aquí hoy. O sea, yo vengo de un congreso, vamos, cargado de dinero. O sea, tengo acuerdos ya y ventas a punto de cerrarse, las que quieras. Y luego, que va, que va. Vamos, no, porque era para ellos muy violento decirte que no a algo. Y si tú eres muy directo con las preguntas, claro, su respuesta es, te digo, muy educada y un poco para decirte, o sea, no enfrentarse a ti con una respuesta que genere una conversación violenta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta de cara Son a temas, trabajar en son, Latinoamérica. son temas culturales. Yo siempre le explico a la gente y yo, por ejemplo, en México soy consejero de la Cámara de Comercio Española en México y entonces estoy muy involucrado y me llegan muchas empresas y, por supuesto, nuestra vocación es la de ayudar, ¿no? Y siempre les digo, no tenemos que, o sea, el ser humano piensa que su forma de vivir es la correcta y es la mejor. Esto lo vivimos en las parejas cuando te vas a vivir junto por primera vez y los platos van así o van así y nos creemos que nuestro método es el mejor siempre, ¿no? Y al final esto pasa y hay que respetar las culturas.
y lo que no nos podemos es creer lo que no somos. Hay que entender siempre que son culturas que funcionan sin nosotros perfectamente o incluso en muchos casos mejor que sin nosotros y se tiene que hacer desde el respeto. A mí ese caso que estabas contando, Pedro, yo siempre digo, yo os lo he contado a vosotros en Petit Comité, pero una de las frases que siempre digo es que justo el vuelo de México a Madrid, que es el que yo he tomado cientos de veces, de regreso a casa, está lleno de españoles celebrando contratos que nunca van a firmar. Y eso es una realidad. O sea, al final hay que entender que la venta es una venta de tiempo, de generación de confianza y nosotros estamos agarrando un avión y nosotros tenemos claro que somos gente comprometida y que queremos hacer las cosas bien. Lamentablemente hay muchas empresas españolas que no cumplen, como dicen, de cualquier tipo de nacionalidad y al final, pues ese es el reto de conseguir que te den un contrato a ti como extranjero que no dárselo a uno local. Insisto, pues muy buena solución que creamos que tenemos. ¿Eh? Yo lo he vivido antes porque como pioneros en telemedicina, o sea, yo me he hartado de escuchar oye, esto es el futuro. Y tú dices, oye, tío, que tengo 200.000 usuarios ya utilizando mi servicio y mi tecnología, de futuro nada, esto es presente. Ana, esto el día de mañana va a ser increíble. La misma experiencia que está diciendo Pedro con Vocali. Y hoy, que pegas una pata de piedra y te salen 27 soluciones de aparente telemedicina, pues sucede lo mismo. Entonces hay que profesionalizarse, hay que ser muy serios. Yo creo que mi segundo hashtag del día, el primero yo diría que es confianza, como he dicho antes, y el segundo es formalidad, es compromiso. Hay que demostrarles eso. Y si tú eso se lo demuestras al latino, el latino te da unas oportunidades que en otros países es mucho más difícil de conseguir y ahí es cuando empiezas a disfrutar hacer negocios con latino, que es un verdadero gusto, en verdad. Vale, entonces, bueno, habéis hablado de eso, dificultad para formalizar contratos, de esta necesidad al final de crear un vínculo de confianza más allá de los formalismos corporativos. ¿Algún desafío más que digáis esto lo destacaría como punto a tener en cuenta? ¿Esto puede llegar a ser realmente un punto de dolor a futuro para hacer esa expansión exitosa en el mercado? ¿O nos quedaríamos en estas dos cuestiones de la confianza y la formalización de los contratos? A mí por la parte que me toca, si puedo compartir mi experiencia, creo que luego vienen las cosas ya más comunes o típicas que se pueden dar en cualquier país del mundo cuando, en nuestro caso, intentan montar un canal de distribución. Y es que al final, tú cuando contactas con un distribuidor que va a comercializar tu producto en un país, con muy buenas intenciones por ambas partes, con muy buen equipo por ambas partes, pero al final tú no dejas de ser otro producto más en el catálogo de productos que tiene ese distribuidor, porque lógicamente muy rara vez vas a encontrar un distribuidor que sea únicamente para tu producto. Entonces, tu producto es uno más. Eso significa que si tú no tienes o no haces los deberes, pues puede ser que el distribuidor pues, también lo tenga puesto como en un rincón. Y perdona que haga este ejemplo tan gráfico, porque en el software no hay rincones, pero eh, y que al final no se venda. Y no porque el distribuidor sea malo, no porque no tenga equipo, simplemente porque al final, y yo que me he tenido que meter en la parte comercial, al final un comercial vende lo que es fácil vender. ¿De acuerdo? Si el comercial lleva 5 productos y uno sabe que lo vende fácil, lo vende rápido y al final genera su bonus, pues el comercial está dedicado principalmente a vender ese producto. Y tú eres el nuevo, el que acaba de llegar, el que no sabe por dónde le van a salir los clientes, si va a ser más fácil, más difícil, y él ya lleva una inercia, lleva una dinámica que por tanto es difícil de romper. Entonces, yo creo que en estos casos, bueno, es muy importante tener una estrategia de distribución, si es tu canal, tu forma de llegar al mercado. Es muy importante tener una estrategia clara de distribución, de cómo vas a gestionar a estos distribuidores y un muy buen plan de onboarding de ese distribuidor que implica formación no solo a nivel altos cargos de gerencia sino al equipo que realmente va a salir a la calle, tanto a vender tu producto como luego a dar los servicios que estén asociados alrededor de tu producto. Porque tienen que estar cómodos, tienen que sentirse seguros, tienen que saber que tienen el respaldo de la empresa fabricante detrás, ¿de acuerdo? Y tienen que ser capaces de resolver todos los problemas y todas las dudas y cuestiones que te saldrían a ti si sales tú a vender en tu país, ¿de acuerdo? Entonces, ese plan de onboarding y luego un plan de seguimiento, de acompañamiento de esos equipos para que ayudarles e incluso acompañarles físicamente a ciertos clientes que son relevantes, creo que es muy importante tenerlo muy bien definido a la hora de ir a trabajar con distribuidores. Cosa también digo que Vocali inicialmente lo ha ido improvisando conforme hemos ido llegando. Sois unos Sí. valientes, claro que sí. Eso sí, o imprudentes.
Sí, hay otro ingrediente importante, la inconsciencia, dentro de todo esto que hablamos también. Total, pero fíjate que en nuestro caso, Carolina, el modelo de distribuidores, yo no confío en él, porque es lo que dice Pedro. O tienes un producto de fácil salida, que apuesto que todos los socios de TIC Biomed, no creo que el 2% lleguemos a cumplir ese perfil, porque son productos muy de nicho, muy Sí, 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 técnicos y muy con soluciones técnicos, muy eso es. específicas. Y eso inevitablemente lleva una venta compleja, una venta consultiva en la mayoría de los casos. En nuestro caso, el modelo de distribución yo lo recomiendo más como una apertura de puertas. O sea, al final es date la oportunidad de llegar, generar negocio en Latinoamérica. Puerta fría es muy difícil porque se mueve por relacionamiento. Mm. Entonces, mi recomendación es tener un equipo propio, que sepas que va a ir con el cuchillo, como decía Pedro, entre los dientes, y va a estar detrás de la presa el tiempo que sea necesario, porque los procesos de venta son mucho más largos, son mucho más costosos, le inviertes mucho más tiempo, le inviertes mucho trabajo que aparentemente desde nuestra cultura puede parecer que no es lógico, que no es necesario, pero en el fondo sí hay una necesidad clara para que ese cliente potencial que tenemos pueda hacer su venta interna. Y mi recomendación es socios para distribuidores, como lo queramos llamar, para que te abran las puertas, y ten a tu propio equipo para que sigan detrás de la liebre el tiempo que sea necesario para generar eso. Ahí es como puedes generar buenos compromisos. Vuestra sensación un poco al estar abriendo estos mercados es que las, bueno, empresas, centros médicos, en fin, las organizaciones a las que os dirigís son más receptivas a la implementación de tecnología novedosa respecto a España, más o menos igual, o hay más reticencia. ¿Tenéis así algún feeling como, no sé, se habla de ciertos mercados en Latinoamérica como de early adopters, ¿no? Como Ajá, sí, más proclives a probar y a desarrollar. También hay Chile, más mercado Colombia, privado, me parece, para... mm, pero en mi opinión, todos quieren ser el primero, pero nadie quiere asumir los riesgos de ser el primero. Claro. O sea, al final esa es la realidad. Me ha pasado un montón de veces, como te digo, es que yo he tenido un cambio de con la pandemia. Nosotros nos hizo pasar de un océano azul a un océano rojo en cuestión de semanas. Nos tocó pivotar y cambiar absolutamente todo. Y en mi opinión, la innovación está bien vista en su justa medida, y cuantos más paracaídas les demos para que se vean, o sea, yo, para que os hagáis una idea, con nuestro primer cliente en México, me tardé 9 meses con el contrato, porque esa es otra. Tú ya tienes el modelo de negocio, tienes todo, tienes la propuesta, ya te llega el mega equipo legal, y Sí. ponte de acuerdo con ellos. Es un reto espectacular y no es broma, ¿eh? Fueron 9 meses de contrato solamente negociando las cláusulas por el tema de las responsabilidades, porque iban a ser los primeros. Nosotros fuimos los primeros en México con servicios de telemedicina, y claro, son compañías que son internacionales, globales, y estos pues no quieren poner en riesgo su marca dependiendo de una startup que sí, que tienes la relación, y entonces que cuesta mucho esa parte. O sea, si, no sé, Pedro, cómo fue vuestra experiencia en este sentido. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tenido la suerte de que realmente el reconocimiento de voz ya empezaba a ser demandado o estaba siendo demandado en ciertas áreas médicas, como es la radiología. Entonces, digamos que ya había muchos centros que conocían la tecnología, y la palabra innovación tampoco sé si se ajusta mucho. Es decir, que era una solución que era demandada por los propios facultativos, y en ese sentido no he visto muchas diferencias respecto a España en lo que viene siendo el ser los primeros en adoptar algo, porque como digo, es una tecnología que ya se conocía en el mundo sanitario, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hemos hecho es, de alguna manera, democratizar un poco la tecnología y extenderla a otras áreas diferentes de radiología. Entonces, en ese sentido, tuvimos suerte de que el mercado, de alguna manera, ya había un trozo creado, ya había una parte del mercado creado, y no tuvimos esa parte, a lo mejor, de convencer, ¿no? De la parte de innovación, por lo menos en esas primeras fases de la aplicación de reconocimiento de voz, ¿de acuerdo? Entonces, no he notado, sinceramente, diferencias respecto a España entre los países de Latinoamérica y la propia España, ¿de acuerdo? Para, Os voy a contar una anécdota, porque yo creo que lo interesante de hoy es mojarse un poco. Sí, sí. Año 2018, con el mayor grupo hospitalario de México y el número uno de
de Latinoamérica en cuanto a volumen, solo con presencia en México. Me tocó escuchar una reunión con todo el comité directivo cuando presentábamos la telemedicina. Hoy, para que os hagáis una idea, no sé, de nuestra facturación, yo creo que el 70% debe venir de compañías aseguradoras. Me tocó escuchar diciéndome, esto una compañía de seguros jamás te lo va a contratar. O sea, esa es la apertura a la innovación que tienen. O sea, y hoy me dan ganas de ir y comerme a besos. O sea, al final toca mantener el pie y ser constante. Luego el tema regulatorio es otro también que es importante. Muchas veces van por detrás y ahí es cuando yo siempre digo que el sentido común debe de mantener la línea. Si tú confías en tu producto, a nosotros nos pasó, estuvimos muchos años en el limbo en muchísimos países donde no está regulada las videoconsultas, donde no está regulada la atención de un paciente, la realización de una receta a distancia y al final, oye, nosotros teníamos claro nuestro criterio, hoy somos líderes en el mercado en cuanto a resolución de consultas, resolvemos el 92% de las consultas que atendemos y al final eso es con un tratamiento y lo teníamos tan claro que sabíamos que cualquier comité clínico que lo viera lo iba a entender. Llegamos a recibir en México una inspección a nuestra oficina, porque lo nuestro es una oficina, no es una clínica, donde tenemos a nuestros médicos, pero no atendemos médicos presenciales y llegó a venir la COFEPRIS, que es el regulador de salud en México, y nos exigía poner lavabos y camillas en los despachos de los médicos. Y le decíamos, oigan, pero es que no atendemos pacientes. Ya, ¿ustedes pasan consultas con pacientes? Sí, virtualmente. Pues aquí tiene que ir un lavabo y aquí tiene que ir una camilla. ¿Qué haces? Pues la pones. Pues la pones, efectivamente. Claro, ¿qué vas a hacer? Vale, Totalmente. entonces, a la parte de esos puntos de dolor o desafíos, sumamos las cuestiones legales y administrativas. Que Al bueno, final, pues Carolina, hay que dejar un buen espacio de tiempo al final para contar lo dulce, ¿eh? Que lo estamos poniendo sí, muy sí, cuesta bueno, ahí arriba, voy. No, pero no, no, ahí voy, ahí voy. Cosas que os hayan resultado. Bueno, por cierto, pequeño paréntesis, si alguien quiere intervenir en cualquier momento, sois todos bienvenidos, por supuesto, a aportar lo que deseéis. Levantáis la manito en el programa y nosotros os abrimos micro, ¿vale? Perdón, que no lo he dicho al principio. Vamos a lo dulce. Ya hemos determinado unos cuantos puntos de dolor. Ahora vamos con las cosas que os han resultado sorprendentemente fáciles, si hay alguna. Sorprendentemente fácil, desde que monté Vocally no recuerdo nada. Yo siempre digo que estamos en un túnel, a veces el túnel es más bonito, tiene más luz, es más ancho, pero siempre es un túnel y sales de ese túnel y te metes en otro porque por defecto las empresas siempre quieren crecer. Entonces, claro, no te puedes conformar con lo que tienes este año, sino que quieres más. Entonces, como digo, siempre te estás metiendo en una aventura. Es una aventura continua y yo esas aventuras las represento con una forma de túnel. Ahora bien, es cierto que dentro de que las cosas no son fáciles, en el caso de Latinoamérica nosotros hay muchas alegrías. De hecho, a día de hoy, este año se espera que tenga una parte muy relevante de la facturación de la empresa, ¿de acuerdo? Y lógicamente la idea es que con el tiempo Latinoamérica superará con creces a España, o nosotros lo hemos dividido entre Iberia y Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y lógicamente el crecimiento de Latinoamérica tiene mucha más proyección que lo que puede tener el mercado de Iberia, por tamaño simplemente. Claro, claro. ¿No? Entonces, es verdad que es una cosa fundamental para nosotros. Luego también tenemos esto que comentaba Rafa antes, al final los viajes tienen sus cosas buenas y malas, pero bueno, te permite conocer gente de otros sitios y la verdad es que nosotros en ese sentido hemos montado un equipo de compañeros en Latinoamérica que son gente estupenda y no sé, nos ha permitido también conocer mucho más de otros sitios y esa transferencia cultural, ¿no? Creo que ha sido algo muy positivo dentro de la empresa. Claro, seguro que sí, en, sin duda. en nuestro caso, yo te destacaría Skyscanner por lo fácil de ver los vuelos para cuadrarlo con buenos precios. No, es broma. Eh, ¿Sabes que Todo hay una suma, todo parte que suma. sí, hay una parte que yo sí la tengo clarísima y es que una vez que tú has entrado, sigues necesitando una venta interna, o sea, sigue siendo un reto más, es el reto del reto, pero cuando tú consigues eso, las cuentas crecen. O sea, en nuestro caso, no te sé decir en datos, pero yo me atrevería a decir que más del 80% de las cuentas que tenemos en Latinoamérica van creciendo año con año. Si tú lo haces bien y lo haces con... Y al final tiene que ver lo que hablábamos, el compromiso y la confianza. Si tú ya les has demostrado, ellos te van a dar un poquito. O sea, yo os cuento casos reales. Insisto que vengo dispuesto a mojarme los pantalones. O sea,
Hoy uno de nuestros clientes más relevantes de la región, empezamos facturándole 3.500 euros al mes y estuvimos así durante muchos meses. Hoy estamos por encima de los 50.000 euros mensuales de facturación con un solo cliente. Wow. Entonces, al final, eso es fruto de que les has demostrado que en nuestro caso, oye, te ayuda a vender, te ayudamos a fidelizar y ayudamos a ahorrar costos, ¿no? O sea, tienen que tener muy claro cuál es el retorno de la inversión que están haciendo. Pedro lo decía hace un momento, relacionado con los distribuidores, lo decía, yo te lo vinculo a los clientes, ¿no? Nosotros no movemos la aguja de casi ninguno de nuestros clientes, es decir, no estamos en el core y al final eso cuesta mucho. Pero pues con el tiempo, si tú les demuestras que tienes un impacto y tienes un retorno, de repente los socios de Tiquiomet que se atrevan o que estén allí o que mantengan, porque la perseverancia, creo que ese es el tercer hashtag, si perseveras al final acabas consiguiendo. Yo diría, oye, 2 años es muy poquito tiempo para decidir si tienes oportunidades o no a ese lado del charco. Y cuando lo consigues, yo diría, oye, son 2 primeros años, 2 años más de empezar a ver un poquito de frutos y otros 2 años de consolidación donde de repente empiezas a ver la cuenta. En nuestro caso, yo creo que ahora, según estamos hablando, debemos estar a punto este mes o el que viene de que ya supere la región igual con una segmentación parecida, que en nuestro caso fue igual. Oye, nosotros nos fundamos en España, somos compañía española, pero nada que ver las proyecciones y el potencial que Claro, tiene con claro. respecto a España. Y en mi opinión, un aprendizaje que yo dejo y que yo lo tengo encima de la mesa todo el tiempo, el tema de abrir más países o menos, yo creo que nuestro modelo en ese caso es parecido al de Vocal, es decir, al final para el resto de países, o sea, nosotros en México sí tenemos nuestro equipo propio que está en nómina con nosotros, igual que en España o igual que en Colombia, pero en el resto de los países lo hacemos con clientes que nos contratan la tecnología y nosotros de ahí damos el servicio, ¿no? Eso te permite operarlo desde fuera. O tienes una estructura muy fuerte o haces una ronda de financiación muy fuerte para escalarlo, o países como México, Colombia o Brasil, yo lo considero incluso un continente independiente, te hacen perder foco. O sea, es uno de los aprendizajes que a mí me está tocando asumir ahora. Decir que tienes 14 países es muy espectacular y es muy bonito. No sé si tendríamos más crecimiento si estuviéramos solo en 3, si estuviéramos Mm. facturando más. Es una duda que tengo precisamente por el músculo financiero que mencionaba Pedro antes, ¿no? En nuestro caso, nosotros hasta ahora ya hoy somos sostenibles y no quemamos dinero ni necesitamos más financiación. Hemos crecido con un modelo de venture capital donde nos han inyectado dinero para poder crecer. Hoy creo que si repitiera ese modelo, toda esa inversión la focalizaría con un objetivo, con un mercado claro, sobre todo entendiendo estas dimensiones que se tienen tan grandes. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso es para tomar nota. Uno de los aprendizajes. Perdón, un segundo, soy Jorge González, Rafa. ¿Ese mercado sería México o qué mercado sería? Yo creo que hay dos que son clarísimos, Jorge, es México y Brasil. El reto de Brasil es infinitamente mayor. O sea, si a mí me preguntas, yo te voy a invitar a irte a México. Tiene mayor volumen, mayor competitividad, pero también una cosa importantísima. Tenemos un gobierno en este país espectacular. Hay herramientas espectaculares, la Cámara de Comercio, el ICEX, que lo mencionaba también Pedro, que están en casi todos los países. Yo creo que por facilidades recomiendo más México. Dependiendo del tipo de producto que tengas, Colombia puede ser una buena entrada también, pero normalmente México copia a los gringos, a los norteamericanos, perdón, a los estadounidenses, y el resto de Latinoamérica tienen también como un gran referente a México. O sea, si algo que viene de un caso de éxito en México es más fácil entrar al resto de países. ¿Y por qué prefieres a Brasil antes que a Colombia? No, yo prefiero Colombia antes que Brasil. Ah, Por volumen es más atractivo Brasil, pero tiene una cantidad de complejidades. El otro día lo claro. hablábamos con Pedro también. Mm. Acabamos casi llorando los dos con la conversación porque al final todo el tema de impuestos, o sea, al final es un happy problem que te vaya bien en Colombia, en Brasil, perdón, pero acaba volviéndose un reto administrar. Entonces, ¿cuáles serían tus top 3 en orden de prioridad? México, Colombia, si tengo muchísimo dinero me iría a Brasil. Y si no tengo muchísimo dinero, Guatemala es un gran desconocido, lo recomiendo mucho. En Guatemala a nosotros nos va muy bien y es una cultura muy parecida a la mexicana. Yo creo que te diría que esos tres, porque luego Argentina el riesgo
ya sabemos la volatilidad que tiene Argentina. República Dominicana es un gran país para hacer negocios también en nuestro caso. Te discuto entre Guatemala y Dominicana, Jorge, para ser específico. Chile. Chile me gusta, o sea, lleva ya, dependiendo del grado de innovación que tenga, Chile lleva mucho hecho, mucha avanzada, mucha regulación, pero están más abiertos también. Yo creo que el proceso comercial debe ser más corto. Nosotros también estamos en Chile, pero crecemos menos en Chile que en República Dominicana y Guatemala. Bueno, ya que hemos empezado, vamos a dar una vuelta entera. Perú y Ecuador. Pedro, que te estoy robando el protagonismo, ¿cómo lo ves tú? Lo estás haciendo muy bien. A ver, coincido contigo, Brasil es complicadísimo, nosotros nos estamos dando cuenta ahora, nos está haciendo replantear todo lo que no hicimos en otros países y nos hemos dado cuenta que tuvimos suerte de haber podido crecer en esos países. Brasil sin duda es un país que si puedes permitírtelo, pero es muy complicado desde fuera, desde una empresa extranjera. México y Colombia me parecen obvios. Yo en mi caso sí que diría Chile, ¿vale? Porque es verdad que esa madurez tecnológica que tienen, sé que es un país que es como similar tecnológicamente a como puede estar España, entonces te facilita ciertas cosas, y más en nuestro caso, donde a lo mejor no tenemos tanta competencia, pues facilita las cosas. Argentina debería ser uno, pero como bien habéis comentado, tiene ese problema, esa fluctuación y esa volatilidad, ¿no? Que a nosotros nos ha ido muy bien en Argentina. De hecho, esperamos acabar el año con creo que 200 centros instalados de nuestra solución en Argentina, pero luego todo es un dolor de cabeza, porque al final sacar dinero de allí es muy complicado, que el distribuidor te pague es muy complicado, todo es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviese que elegir tres, sin dejarte la vida, diría México, Colombia y Chile. Ah, perdón, y lo que quería comentar, también hay una cosa, Rafa, corrígeme si me equivoco, y es que Chile tiene mucha relación comercial con Perú y Colombia tiene mucha relación comercial con Ecuador. Si tienes suerte y juegas bien tus cartas a la hora de buscar o bien crear un equipo comercial o bien crear o generar una red de partners, es muy posible que desde Chile puedas atacar Perú y desde Colombia puedas atacar Ecuador, con el mismo equipo, con los mismos partners. No sé si Rafa si coincide conmigo en eso. Chile, Perú, sí. Ecuador, Colombia, tengo mis dudas porque Sí, nada. es un poquito más sensible la Sí. situación entre ellos. Pero sí pudiera ser. En Ecuador yo lo que he percibido también, de entrada Ecuador está dolarizado y es un gran desconocido también. Eh, pero yo creo que Ecuador es de los países que, al igual que Colombia, necesitas a alguien local para poder hacer cosas por esa desconfianza que pueden sentir si no estás a nivel local. Sí, lo que me refiero es que posiblemente ese mismo distribuidor que tienes en Colombia, posiblemente va a tener una sucursal o va a tener una Ah, segunda sí, empresa allí sí, de en acuerdo. Ecuador. Casi seguro, igual que el chileno, la empresa chilena tiene una sucursal, una empresa en Sí, Perú. Entonces, sí, posiblemente con un acuerdo consigues entrar en dos países. totalmente. Totalmente de acuerdo. Y si os, un tema importante que me acabo de dar cuenta que lo acabo de hacer en México, esto significa sí. Si me veis hacerlo, Javier creo que tiene la mano levantada, Carolina. Sí, 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 sí. Justamente iba a decir que pues quería dejaros terminar, que vamos a darle paso un segundito a Javier. Si quieres presentarte, Javier, y haces tu pregunta. No sé si me estáis escuchando. Sí, sí, sí. Perfectamente. Vale, fantástico. Bueno, soy Javier de Smart Health TV Solutions. Nosotros hicimos no con Smart Health como tal, aunque antes de montar Smart Health, justo un par de años antes, lo estuvimos 3 años yendo a México. Yo lo recomiendo, o sea, bueno, hicimos recorrido por Latinoamérica, pero principalmente las oportunidades de negocio fueron en México. Fueron más en el ámbito de Smart TV. Nosotros nos dedicamos a la Smart TV, pero centrados en el ámbito de la salud. Pero antes de centrarnos en la salud, estuvimos en México con temas de Smart TV y yo reconozco que he sido uno de esos que se han pegado sus 7 horas de viaje diciendo, ya está. A ver, yo lo recomiendo, Nos pasa a yo todos. lo recomiendo. O sea, pero no por nada, sino porque aquí, por ejemplo, cuando trabajas con las comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas, sí que es verdad que tiene una ventaja. Fracasas en un sitio, te quedan todavía 16 donde seguir dándote de golpes, pero aunque aciertes, en una comunidad autónoma no vas a resolver, vamos a decir, tu problema. Los volúmenes en Sí. Latinoamérica
realmente estabais comentando Brasil. Nosotros en Brasil haciendo negocios, cuando me explicaron que en el área de Sao Paulo eran 40 millones de habitantes, solo en el área de Sao Paulo. Entonces dice, bueno, pues es que solamente con un cliente, vamos a decir, el gobierno de Sao Paulo, está cubriendo lo mismo que 17 comunidades en España, ¿no? Otra cosa es cobrarlo. Yo quería haceros la pregunta, creo que la habéis comentado antes, pero no me ha quedado un poco claro. A mí lo que me sorprendió, aparte del maravilloso acogimiento que teníamos en Inices y demás en México, ¿vale? Que eso me parece interesante. Una de las cosas que sí que vimos a lo largo de toda Latinoamérica, porque he estado en Perú, Ecuador, Chile, haciendo turné, porque nuestro cliente de México tenía muchos contactos y quería, ya no solo íbamos a vender en México, sino que él además nos iba a ayudar a vender fuera. Y luego os comentaré como anécdota, nosotros no hicimos, digamos, el gran superproyecto porque se cayó el precio del petróleo. O sea, uno de los problemas que vemos allí también es que son, o sea, digamos, hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de factores externos. O sea, nosotros aquí se baja el precio del petróleo y tú tienes un contrato con un gobierno de España y es raro que ese contrato se vaya al traste. En uno de estos países hay un problema, baja la moneda y de repente te dicen, oye, no, que vamos a retrasar tu proyecto 3 años o 5. Bueno, eso aquí es más difícil, ¿no? De alguna forma. Y sin embargo, no, a nosotros nos pasó en 2 ocasiones con 2 temas distintos, el que, bueno, pues en un caso, la caída drástica de los ingresos en el año 2000, creo que fue 2017 o 2018, la caída drástica de los ingresos del petróleo en México, pues nos hizo que, bueno, pues un proyecto estrella que nosotros teníamos, que 50 millones de euros, pues se fueron por ahí porque el gobierno se quedó sin ingresos y empezaron los recortes. Pero sobre todo una cosa que nos llamó mucho la atención en toda Latinoamérica es el posicionamiento de las empresas españolas de los, ahora ya no, ahora se llaman de otra manera, pero Informática El Corte Inglés, Everis, o sea que creo que también hay, no sé si lo comentabais, la posibilidad que hay muchas empresas ya instaladas que ayudan, que cada vez hay más información, porque igual, por ejemplo, que estáis comentando en Everhealth, bueno, que vosotros ya estáis allí, o sea que cuando ahora llega uno allí, ya no estás tan solo porque como distribuidor podrías usar también una empresa española que está instalada. Y incluso nosotros estábamos viendo, y creo que nos iba relativamente bien la idea en el sentido de tener un entorno mixto, de hacer nuestro despliegue comercial, pero si no queríamos, vamos a decir, complicarnos con la parte de facturación, bueno, pues te cuesta el porcentaje que te vas a la distribución, ¿no? Pero que hacerlo con una empresa en la que tú facturas aquí en España y ellos facturan en México, aunque evidentemente lo que comentabais, te toca a ti poner los comerciales y poner un comercial para que esté encima de su comercial, porque si no, no vendes. ¿Vale? Pero creo que es un entorno mixto que ahora, o sea, por la cantidad de empresas españolas y por lo menos lo que yo conozco, sí que es verdad que yo estaba trabajando con Informática El Corte Inglés, en México, en Brasil, en Chile, no tienen, o sea, en Ecuador y en Perú, por ejemplo, hasta cierto punto la imagen de las empresas españolas es relativamente buena. Y hay empresas en las que, por ejemplo, si te dedicas, imaginaros, una tontería, ¿vale? Estamos hablando de telemedicina, pero que a lo mejor muchas veces puedes buscar un socio y dices, mira, pues Ispasat, que está vendiendo en Latinoamérica, pues a lo mejor puede ser un socio partner y puedo apoyarme en él para las primeras ventas. Porque sí que es verdad que el quitarte toda esa complejidad que comentáis de facturación, de cómo veis un poco eso y si habéis tenido. Yo mi percepción era relativamente positiva, pero evidentemente luego habéis comentado el hecho de que vendan tu producto tiene que ser un producto. Tiene que estar ya vendido por lo menos en España, porque si no, lo habéis dicho antes, que no se quieren arriesgar, no quieren, o sea, pues una gran empresa en ese sentido no quiere. ¿No es más fácil tener reuniones aquí en España y después ir a cerrar esa, lo digo con la misma entidad? O sea, que si te sientas aquí con Everis, cierras con ellos, les explicas el producto, a lo mejor es más fácil vender con ellos en Chile que aquí, o sea, sobre todo antes. Me refiero, porque ellos sí que te tienen esa solvencia y tú vas con la novedad del producto. Sí que es cierto Totalmente. que han pasado muchos años. En los últimos 7 años, en México, por ejemplo, en Guadalajara, que han montado tropecientas startups, pues también hay startups de todo. Y ahí ya están compitiendo con un local. Pero bueno, yo creo que nos podemos aprovechar de que en España, y sobre todo en el ámbito de la salud, tenemos como un halo, ¿no? O sea, que bueno, que estamos ahí, que somos alguien. Luego podrás ganar o no, pero igual que nosotros si nos vienen a vender coches, el ser alemán, el hablar alemán, ya parece como que, joder, que tienes ya el 30% lo tienes hecho, ¿no? Solamente de imagen. Yo creo que en eso es muy positivo. Entonces, mi pregunta era sobre todo, ¿cómo veis si os han apoyado esa o cómo habéis visto la posibilidad de utilizar
a esas grandes empresas, a ver, que sigue siendo, o sea, que Latinoamérica, que tienes que saber a quién hay que darle, es que no hay más. O sea, en muchos contratos, pero estamos hablando no solo de la parte privada, o sea, la parte pública o la parte privada. Pues parecerá una tontería, pero yo alucinaba, y estamos hablando del año 2018, cómo me contaban a quién le tienen que dar el reloj en un importante operador de telecomunicaciones para que la homologación de los terminales de los teléfonos no se le vaya a 8 meses. Y dices, pero, a ver, pero, ¿cómo es esto? Sí, sí, pero que es una cosa como, bueno, o sea, como que es normal, o sea, porque, a ver, estamos hablando de una compañía que hace unos negocios, tal, no, no, pues tienes tus elementos que tienes que engrasar, porque si no los procesos, pues claro, si eso te lo hablan de las empresas privadas, imaginaos la parte pública, ¿no? Pero claro, si ya Sí. trabajas con una empresa española que mm, ya hace mucho negocio, que tiene mucho allí, evidentemente te va a costar la parte de distribución, pero creo que hasta cierto punto era fácil. Nosotros teníamos los contactos. Yo ahora os pregunto, sin contactos, ¿están participando mucho? ¿El ICEX te pone en contacto con esas otras empresas que ya trabajan en España y esas empresas, llámese un Everis, un Informática El Corte Inglés o un Indra, que tengan allí oficinas, están dispuestas o están por la labor o eso no lo veis como algo viable, a no ser que tengan los contactos aquí ya y te lleven de la mano porque son amigos, ¿no? No, sería un poco la pregunta. ¿O veis vosotros que sí que se podría, que es una vía para iniciarse y vender sin problemas, o sea, sin tener que montar toda esa infraestructura, porque es que además tú cobras aquí, como aquel que dice, ¿no? Porque todos los problemas es también el cobro, o sea, vender es fácil, pero luego cobrar no es tan fácil. Has tocado muchos puntos, Javier. Para la parte pública, yo creo que tendríamos que hacer otro webinar, una versión un poquito más privada, pero, pero ese es un mundo totalmente aparte. Yo, de mi parte, de lo que te puedo hablar a nivel privado, como te decía, el ICEX es impresionante cómo funciona, pero de verdad impresionante. Y no solamente eso, yo os hablaba también de la Cámara de Comercio Española, que como os decía, la conozco muy desde dentro, soy miembro de la Junta Directiva del Consejo. Eh, Ahí tienes todas las empresas que has dicho, las tienes ahí. Entonces, al final, no necesitas, yo llegué con una mano delante y otra detrás. Llegas y es un esfuerzo de relacionamiento, de estar, de involucrarte. Lo que sí que te digo de todo lo que has dicho, o sea, lo puedes conseguir sin contactos, sin duda. Yo creo que el hecho de que seas empresa española no te garantiza ni te da ningún privilegio para venderle a una empresa española en México. Creo que así no funciona. Creo que también va de un tema de relacionamiento, generación de confianza, es partir de cero. Lo que sí que te ayuda mucho de lo que has dicho, y me parece muy importante destacarlo, es que si tú tienes un cliente en España de nombre bien conocido y prestigioso, llegas a México diciendo que ese cliente en España utiliza tu solución, tu servicio, tu hardware, software o lo que venda cada uno, te ayuda mucho. O sea, lo que esas referencias, más que el hecho de que seamos españoles o no, es el hecho de que una empresa reconocida española te tenga contratado en España, sí te ayuda y te da un punto más para superar esa primera barrera de entrada. Como decía Coronel al principio, ¿no? Dentro de la innovación, a nosotros nos ha pasado. En nuestro caso, el primer gran cliente que tuvimos fue Mafre. El hecho de yo llegar diciendo que teníamos a Mafre ayudó mucho. Después de Mafre conseguimos contrato con Chop, que es la aseguradora Chap, como lo conocemos en el resto del mundo. Ya te empieza a abrir el hecho de que vean logos reconocidos en los slides de tu presentación ayuda muchísimo porque al final es un tema, vuelvo a lo mismo, a la confianza. Y esa confianza no va solo la que tú le depositas a tu interlocutor, sino es la que su interlocutor, que es el que va a llegar con la banderita de innovación, que le va a decir a su jefe de mira qué herramienta más chula he conocido y la podemos implementar. Si a esa persona le ayudas a decir, y lo tiene Mafre, y lo tiene Choc, y lo tiene Hospitales Ángeles, y lo tiene este grupo, y lo tiene Roche, y lo tiene este otro, le da la confianza suficiente para escalarlo. Si no tienes eso y es algo innovador, sí de verdad creo que puede ser un reto difícil de superar o tan difícil como seas tú capaz de transmitirle herramientas para que ese interlocutor se lo transfiera a su jefe o a sus directores.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Es cierto que las empresas españolas estén allí con sucursales, al final no deja de ser una sucursal. El ser español mucha gente te ayuda, pero tampoco te garantiza nada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que si consigues un acuerdo, pues te va a facilitar luego la comercialización, porque a lo mejor, bueno, pues puedes conseguir que esta empresa venda allí, pero luego a ti te pagan desde España o algún rollo de estos que facilite las cosas. Y es verdad que también es cierto que muchas de estas empresas pues, se lleva Latinoamérica desde España. Es decir, a mí por lo menos antes recuerdo que empresas como Everis, que trabajaban en Latinoamérica, digamos que la dirección se llevaba desde España. ¿De acuerdo? El director máximo de Latinoamérica al final estaba en España. Entonces siempre es más fácil acercarte a Valencia, tener una reunión y luego llegar al equipo de Latinoamérica e inicialmente ir a por Latinoamérica. Y luego lo que también ha comentado Rafa, el IFEX al final hace lo que le diga. Si tú le dices, quiero tener reuniones con estas 17 empresas españolas que tienen sede en México, ellos te organizan. Yo no sé cómo lo hacen, pero te montan las reuniones, ¿eh? Con las empresas que tú le digas. Tú le das el listado y ellos te consiguen las reuniones, con la mayoría de ellas. Y eso, lógicamente, es un inicio. Ahora, yo no me he metido a fondo. Nosotros realmente, cuando hablo de distribuidores, nosotros tenemos como una tipología de distribuidor que pasa desde ser lo que llamamos un distribuidor de valor añadido, que sería como un Vocali dentro del país, es decir, que es capaz de vender, de instalar, de dar soporte, de hacer todo lo que podría hacer Vocali en España, ¿de acuerdo? Tenemos otro tipo de partner, que es un fabricante de software, es decir, alguien que tiene una solución, por ejemplo, como puede ser EverHealth, que le interesa integrar el reconocimiento de voz dentro de su solución como funcionalidad. ¿De acuerdo? Y eso, lógicamente, es un tipo de partner diferente que vende su producto, no el tuyo. Vende el suyo. Lo único que a algunos clientes le activa esa funcionalidad porque el cliente se lo demanda. ¿De acuerdo? Y por último tenemos, yo creo que el rango que tú has comentado, ¿no? Lo que llamamos nosotros integradores. Claro, a un Inetum, a un Telefónica, a un Everis, a lo mejor nuestra solución es demasiado pequeña. Ellos buscan grandes proyectos de integración, ¿de acuerdo? Grandes proyectos millonarios donde tengan que combinar diferentes productos, diferentes tecnologías. Y claro, nosotros somos una de esas tecnologías. Entonces, claro, yo no confiaría mi distribución en una de estas empresas, no porque no sean buenas, ni mucho menos, sino porque somos demasiado pequeños para ellos. Es decir, nuestro trozo de la tarta, nuestro trozo del sistema global que ellos quieren vender a un grupo Los Ángeles, es muy pequeñito. Entonces, lo que sí tenemos que tener o conseguir es que estas empresas nos tengan como referentes en esa tecnología para que cuando el cliente demande esa tecnología en un gran proyecto, el primer nombre que se le pase por la cabeza sea el de Vocali. ¿De acuerdo? Pero ahí realmente la acción comercial la estás haciendo tú. Tienes que conseguir que el cliente se lo pida a estas empresas, por lo menos en lo que a nosotros se refiere. ¿De acuerdo? Entonces no sé si con esto respondo a tus No sé, cuestiones. sí, precisamente, Rafa, yo lo comentaba que creo que el éxito, pensando en ir con el menor coste posible, ¿vale? Pues el éxito, yo os comentaba un poco que sí que veía más esa parte mixta, de que a ti te toca buscarte la parte comercial, pero cuando luego llega alguien, tiene que tomar una decisión, está buscando a alguien detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que seleccionar un partner, vamos a decir, del país, pues tienes que tener, además de información, suerte. En el caso de España es otro rollo, porque si me la juegan, pues me meto en un juicio en España y no tengo ningún problema. A mí me han dejado de ver 75.000 dólares en México y te puedo garantizar que decimos, pues mala suerte, porque había que poner, si 20.000 para poder empezar a litigar, ¿no? Entonces, como que no era, y sin embargo, eso aquí no se me ha pasado. Sí que es verdad que yo me refería más a empresas en las que puedes entrar aquí, tienes aquí los contactos y luego saltas para allá y cuando hablas con los comerciales o el responsable de allí, en algunos casos es español, sí que es verdad que ya los que yo conocía de esas grandes empresas empiezan ya los españoles a volver y ya empiezan a tomar decisiones, o sea, ya empieza a haber más gente vamos a decir, de locales en puestos más altos, ¿no? Pero que es fácil, si tienes aquí las relaciones, sí me parecía más fácil que por lo menos te presentaran, te introdujeran y que te dieran un poco de cariño al iniciar. Evidentemente, cuando llevas un año, pues si no te han vendido nada, luego a lo mejor no lo venden, pero bueno, como tú bien decías, Rafa, Pedro, perdón, dejas la semilla ahí y a lo mejor te saltan algún proyecto. Evidentemente será más por tipología de proyecto. Pero bueno, pero sí que de luego coincido en el apoyo del ICEX, eso ya te digo que lo coincido también, porque a nosotros nos pasó. Sí que es verdad que nosotros íbamos por otro tema, o sea, nosotros nos contacta un cliente y entonces nos vamos para allá. Y dijimos, hostia, es que México, yo reconozco que iba con esa percepción
como es de conquistadores, de bueno, esto está muy bien, pero vamos, esto no pagan en euros. Sí, ya está, tienen pesos, pero tienen muchos más que todos nuestros euros. O sea, a mí me llama muchísimo la atención por eso de bueno, les cogí muchísimo respeto en el sentido, y luego sí que es verdad a ver, que prácticamente tienen el mismo nivel tecnológico porque luego la mitad de la gente con la que te encuentras ha estudiado en Estados Unidos, o sea que luego encima ni siquiera, o sea, no puedes decir ni que tecnológicamente seas más avanzado o demás. Pero bueno, sí que es verdad que aquí tenemos muchas oportunidades por otras tropecientas cosas, en algunas cosas estamos más avanzadas y en otras pues a lo mejor estamos igual o menos. Pero sí, yo os digo que bueno, coincidiendo un poco con lo que habíais comentado, y viendo eso, ¿no? Esas posibilidades y era contrastar un poco vuestra experiencia. En principio no me estáis diciendo que se hayan llamado o que tengan esas empresas casi, también podría ser, ¿no? Que esas empresas se podían dedicar, igual que aquí están montando, digamos, búsqueda de partners, pues, bueno, pues a mí sí mañana, que no lo han hecho, ¿eh? O sea, yo recuerdo en todo este tiempo con informática con inglés, nunca se ha molestado en buscar, en abrir una línea de negocio para canalizar soluciones tecnológicas buscándolas específicamente para eso. Era que, bueno, que aparecieras con el producto y que a alguien se le ocurriera, oye, ¿y esto en México? O oye, ¿esto en Portugal? Oye, ¿esto en Italia? O sea, no tienen ese chip. Eres tú el que tiene que, en vez de ser ellos los que estuvieran buscando productos para llevarlos, porque tienen lo más difícil, los contactos, la red comercial, la red de facturación. O sea, ellos ya tienen todas esas puertas abiertas, ¿no? En mi Y sin opinión, embargo, Javier, yo creo que no lo explotan. en mi opinión, Javier, ¿y sabes por qué no explotan? Porque no tienen la necesidad, que es justo lo que decía Pedro. Tienen tantas cosas y tantas oportunidades allí que no hay necesidad de sacarlo. Yo pues, podría nombrarlo, pero ¿sabes cuántos contratos de representación comercial de estos que, oye, vamos a un acuerdo comercial, no te doy nada, pero me representas? En papel mojado el 95%, porque o tienes un proceso rápido de venta o esa gente, en cuanto ve que no materializa las 3 llamadas y no sale, chao. O sea, al final esto es lo de siempre. En Latinoamérica si hay algo que es claro y me parece justo, es que vas a recibir tanto compromiso como estés dispuesto a dar. Entonces, si tú lo que vas a dar es un contrato de comisión y tú tráeme tus contactos espectacular, que todo el mundo es primo segundo, por lo menos del presidente, por lo menos. De ahí para abajo son familiares más cercanos todavía, porque es la realidad de Latinoamérica. Y eso te lo encuentras en muchísimos casos. Y eso te lleva a emocionarte, te lleva a firmar contratos que como no estás arriesgando capital ni nada, pero ahí es cuando hay que entender, que yo siempre lo digo, que entendamos que nuestro tiempo a ese lado del charco vale oro, porque tienes un tiempo mucho más limitado y mucho más reducido. Y al final eso es dinero. Entonces, el mercado está tan dispuesto a devolverte tanto, a arriesgar tanto como tú a comprometerte. Y otro capítulo que no hemos hablado y lo mencionábamos también como algo importante, el tema de los salarios. Al final es lo mismo, oye, pagas poco y dices, oye, el salario es muy bajo, hay gente barata, sí, tienes gente barata, pero si esperas que tenga un impacto y que obtengas resultados, los directores en Latinoamérica, la mayoría ganan mucho más de promedio que en España, pero muchísimo más. O sea, yo tengo conocidos y amigos que son directores normalitos de aseguradoras, de laboratorios, que ganan más que directores generales aquí en España. Y esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque al final ese mercado lo que tiene es que son mercados muy grandes, hay mucha oferta, hay mucha demanda, pero hay muy poco talento. Y si tú tienes talento, el talento tienes que estar dispuesto a pagarlo. A mí me costó eso aprenderlo, no os imagináis cuánto tiempo. O sea, yo me tiré sin contratar gente en México un montón de tiempo porque me dolía el alma que alguien en México pudiera ganar más una misma posición que la que yo tenía en España con toda la confianza, con todo, pero es que no conseguía nada. Y lo que conseguía sale mal. Entonces, son pequeños matices que son súper importantes y al final es, oye, si quieres, o hazte el petate, amigo, te cruzas el charco como me hice yo después de todo este aprendizaje y entendí que o me iba a vivir ahí o no iba a lograr el impacto que yo quería, porque no tenía los 100, 150 mil euros al año que te pide alguien que quieres que lidere un country manager si quieres que tenga impacto y que resuelva. Entonces, es encontrar tu equilibrio. Oye, pues muchísimas gracias. Lo único, solo hacer un comentario a lo que decíamos para que la gente no se lleve a engaño, en muchas licitaciones públicas, y sobre todo las grandes, gana la mejor oferta. Pero no por nada, sino porque es que todo el mundo da. Entonces, digamos que al final acaba saliendo la mejor oferta. Otra cosa que es un filtro, si se presentan 50, pues hay tres
que tienen a ese primo, segundo, padre, cuñado o contacto tal, entonces, aún así que la gente no se confíe, o sea, que aunque tenga un súper buen contacto, que sepa que va a tener que hacer la mejor oferta porque ya hay otro que también tiene el mismo nivel de interlocución que él. Entonces, al final, Así es. te toca ganarlo igual, o sea, esforzarte igual. Hacerlo bien, O sea, hacerlo bien. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Javier. Muchas gracias. Gracias, gracias Javier. Bueno, nos estamos pasando un poquito de la hora. No sé cómo venimos las agendas, me imagino que complicadas. Así que a mí me quedan dos preguntitas que espero que no se extiendan mucho y también me gustaría dar voz, aunque sea a través de la mía, a Aquilino. Gracias por venir, Aquilino, al webinar que nos ha pasado una pregunta por escrito, ¿vale? Os la leo muy rapidito, contestamos en un minuto y ya terminamos y bueno, y nos despedimos. Bueno, Aquilino comentaba qué barreras arancelarias hay en Iberoamérica para el hardware, si tenéis experiencia además de software, y para los servicios. ¿Cuál es vuestra experiencia con este tema de los aranceles? Yo no tengo ninguna, por desgracia, porque nosotros la estrategia que seguimos fue para, de cara a la distribución, distribuir únicamente el software como tal y toda la parte de servicios adicionales alrededor del software y el hardware, porque nosotros lógicamente se requiere un micrófono, instalación en un servidor, que normalmente solo pone el hospital, pero podría ser el caso que quiera que lo pongamos, que lo ponga. Eso recae en el distribuidor. ¿De acuerdo? Porque entendemos que nos rebaja a nosotros, nos relaja de temas de infraestructura, de costes, de problemas logísticos que a día de hoy preferimos no tener. No sé si en un futuro cambiará, pero a día de hoy toda la parte de hardware y servicios la derivamos al distribuidor. Entonces no puedo aportar información, lo siento. Sí, en nuestro caso yo sí sé que la parte de servicios afecta en diferentes países. Luego nosotros vemos el tema de la doble imposición con los convenios que hay entre unos países y otros. No tenemos experiencia tampoco en hardware, nada, porque de igual manera eso lo hacemos con distribuidores del hardware local, o sea, lo gestionamos a nivel local desde cada país. Y la parte del software y de servicios sí cambia completamente, ¿no? Pero ahí no soy experto, honestamente, eso lo lleva nuestro CFO y no estoy al detalle de eso. Sé que hay condicionamientos en cada país, es el tema de los IVA, los impuestos. Pedro lo decía al inicio, de simplemente por ser una empresa extranjera, cuando toca facturar desde fuera, llevan algunas retenciones que te encuentras la sorpresa que te cascan la retención sin preverlo. La buena noticia es que ahí de eso, o sea, aquí sí es importante, yo contactaría, y es algo que nosotros hemos hecho, yo contactaría como si fuera una prospección comercial con diferentes despachos fiscalistas locales. Yo llamaría a 5, como, oye, estoy queriendo contratar y quiero resolver, y esos 5 te van a ir dando un tip cada uno para que te hagas una idea y puedas hacer ese primer análisis de inicio, sin comprometerte y sin invertir absolutamente nada. Ah, perfecto. Bueno, estamos hablando un poquito de números. Yo sé que varían mucho según empresa, según país, según... Pero bueno, ya que nos has dado antes como un pequeño panorama en tiempos, ¿no? Hemos dicho 2 de desarrollo, 4 hasta ver algo. ¿Podríamos llegar a hablar de una cifra mínima para decir, me lo planteo? ¿Cuánto tiempo vas a estar sin retornar nada? Hemos hablado más o menos 4. Vamos a dejarlo en 5 para O que sea, nadie... yo, Pero yo una diría cifra sin, podríamos dar. yo diría sin facturar nada 2 años. De inicio, si estás empezando de cero, ya lo mismo que decíamos, nosotros por hablar de nuestro caso, yo mi primer viaje a México fue en junio de 2017, mi primera factura febrero de 2020. Ahora llegamos a Colombia y nuestra estrategia fue distinta y aquí estoy seguro que en el caso de Pedro va a ser totalmente distinto. En el caso, yo mis 6 primeros viajes a Colombia, en vez de dedicarlos a buscar clientes, los dediqué a buscar el socio ideal para que me abriera las puertas con los clientes. Eso me permitió a los siguientes 6 meses tener reuniones con clientes, pero yendo a cabezas y yendo ya con una confianza generada por nuestro socio local. Entonces, ahora, los segundos 2 años, la segunda etapa es la de escalamiento, que esa es la parte bonita, que es lo que decía. O sea, que al final dices, oye, lo que empiezas tú, es que a nosotros nos pasó, imagínate, una de las compañías más grandes del mundo empiezas a facturar 3.500 dólares, euros, no me acuerdo para el cambio que era en ese momento. Y dices, ¿cómo le explico yo esto al consejo que les llevo vendiendo a los inversores? Que es importantísimo esto, ¿no? Y me tardé casi 2 años en hacer que eso mereciera la pena y escalara. Y luego la otra, por la parte de costos, de cuánto necesitas de dinero dependiendo de la estrategia. Yo creo que la estrategia de Pedro
es mucho más eficiente económicamente hablando. La nuestra es mucho más costosa, pero son estrategias radicalmente distintas. Ya depende del modelo y sobre todo del producto, diría yo, Pedro, ¿no crees? O sea, el producto de cada uno, lo técnico que sea venderlo. Mi recomendación final, yo ya lo he dicho, abrir puertas con un socio local y tener equipo propio que vaya empujando para que el proceso de ventas sea lo más corto posible, porque si no, se te va a ir tranquilamente a 16, 24 meses sin pestañear, en un caso como el nuestro, que es un producto complejo porque no es el core, volvemos a lo mismo, ¿eh? Sí, nosotros tuvimos mucha suerte, como comentaba antes, de que empezaron a acercarse distribuidores de Latinoamérica y tuvimos suerte con los primeros que cogimos y vendimos rápido y fácil. Empezamos así, tuvimos la suerte. Pero es verdad que depende muchísimo de lo que vendas, si es una empresa dirigida, es un B2B, es un B2C, de nada que ver una venta con otra. Luego lo técnico que sea tu producto, lo nuestro será tecnológicamente muy potente, pero a nivel comercial es muy sencillo. O sea, no tienes que entrar en grandes discusiones tecnológicas con tu interlocutor. De hecho, los comerciales que tenemos tanto en España como en el equipo de Latinoamérica no son técnicos, la mayoría de ellos. ¿De acuerdo? Saber las 4 cosas que tienen que saber, pero no se requiere un conocimiento demasiado profundo de la tecnología en sí, propiamente dicho. Pues depende mucho. Yo sí me he dado cuenta de que, como decía Rafa, tener un equipo allí es importante. Yo durante muchos años he llevado yo la dirección comercial de Latinoamérica, lo cual me ha quitado muchas horas de sueño, literalmente a veces por reuniones a horas intempestivas desde España. Eh, y ha sido montar un enorme equipo, o sea, un enorme, me refiero de bueno, ¿no? De tener ya un equipo formado en Latinoamérica de 4 o 5 personas y es que sea la noche y el día. ¿De acuerdo? Y a pesar de que seguimos vendiendo a través de distribuidores, no sé, el seguimiento que se hace, el acompañamiento, todo ha cambiado y ha hecho que empezamos en 2022 con esta estrategia de tener un equipo propio allí en Latinoamérica que apoyase a los distribuidores, apoyase y al mismo tiempo seleccionase, formase, nutriese a estos distribuidores. Y es que venimos doblando facturación en Latinoamérica desde entonces, ¿no? Y este año esperamos volver a hacerlo. Y creo que eso es fundamental. Y eso lógicamente requiere inversión. ¿Vale? Está bien eh, intentarlo tú desde España, pero al final, como dice Rafa, o buscas a alguien o te coges tú la maleta y te vas a vivir allí y lo haces tú. No hay otra. Que tampoco es tan mal plan. Vale, cerramos porque nos estamos extendiendo un montón. Una cosa que haríais igual y otra que haríais de manera radicalmente distinta si volvierais a empezar la aventura. En mi caso creo que lo acabo de decir, yo Sí, empezaría es teniendo un verdad. equipo, siempre que te lo puedas permitir, sobre todo como dice Rafa, un buen country manager, alguien que vale mucho dinero, pero te va a generar, si seleccionas bien, te va a generar mucho también. Equipo y hacer crecer ese equipo conforme vayas teniendo ingresos, invertirlo en ese equipo, o sea, invertir en ese territorio, en Latinoamérica como potencial, es decir, no solo en comerciales, sino oye, soporte, dar un buen servicio, o sea, que la sensación del cliente sea de que hay un respaldo, de que estás comprometido con ese país. Y no sé, y no hacer pues lo que acabo de decir, no proponerte tú como Superman a intentar llevar España, Portugal, Latinoamérica desde España, que eso al final O te mudas o te lo vas a metas, pagar de una vaya. manera u otra. Claro, eso es. En nuestro caso, Carolina, teniendo dinero, contratar un super equipo muy bien pagado, como decía Pedro, sin tener dinero yo me hubiera ido antes. O sea, yo perdí un año por jugar otro modelo, mandando un country manager de aquí con el potencial, Phantom Share, todas las promesas que quieras, pero no funciona. Entonces, o presupuesto, que eso es lo que haría distinto, ¿no? O presupuesto y lo invierto, o me hubiera, yo en mi caso, que no lo tenía en ese momento, haberme ido antes yo. Y lo que sí creo que hicimos muy bien fue entender el modelo de relacionamiento que hace falta en Latinoamérica. Ese lo volvería a hacer exactamente igual. O sea, yo me involucré mucho, le aposté mucho a las relaciones, es desgastante, es agotador, es un modelo totalmente distinto, pero genera sus frutos de manera muy, muy sólida, te diría yo. O sea, al final eso te permite consolidar con mucha mayor confianza, porque esa es la otra, ¿eh? La otra cara de la moneda es que si no trabajas en eso, mañana llega el otro que tiene el contacto Claro. y si tú no has apostado por eso, pues te vas para afuera con mucha mayor facilidad de lo que entraste. Bueno, pues
pues nos hemos quedado sin tiempo. Una pena. Nos han quedado ahí unas cuantas cosillas, yo creo, para tratar, pero bueno, siempre podemos concertar una nueva cita. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por vuestro tiempo y vuestra sinceridad y todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a todos los asistentes, a Jorge, por supuesto, Anaís. Hola, Jorge. Anaís, que nos ha dado soporte técnico. Cualquier pregunta que haya quedado sin hacer, cualquier inquietud, podéis enviárnoslas por correo, se la haremos llegar a Rafa y a Pedro, a sus equipos. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo nada más me queda dar las gracias de nuevo. Sí, si no os importa, nos hemos ido un pelín de tiempo, pero sí que hemos respondido una pregunta de Aquilino, pero sí que veo que está en la conversación a Ángel y Antonio. Yo no sé si pueden comentarnos muy rápidamente por qué tenían interés en asistir a esta presentación, si tienen algún plan, están ya allí. No sé si puedes abrir los micros. Sí, por supuesto. Si están todavía con nosotros. Ángel, ¿estás por ahí? ¿Antonio? ¿O estáis ante...? Ostras, eso es muy mala señal. ¿Qué tal? Vale. Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Sí. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pedro, a ti te conozco desde hace un montón de años, hemos coincidido muchísimas veces, creo que empezamos más o menos en épocas similares. A Rafa no he tenido el placer de conocerte, pero te he enviado ya una invitación por LinkedIn. Un placer, Antonio. Antonio, preséntate un poquito para que todos... Pues mira, yo soy el CEO de Caduceus Software. Ahora mismo estamos reconvirtiendo la marca a Meditex y somos una compañía muy de nicho. Nosotros somos una compañía que nos dedicamos única y exclusivamente a interoperabilidad en el sector salud. Es decir, nosotros trabajamos directamente con hospitales, laboratorios, pues poniendo en medio nuestra tecnología que les permite pues, conectar tanto con proveedores como con clientes como con sus sistemas internos. Esa es una línea y la otra también es a compañías que venden tecnología, hardware o software al sector salud y hay que integrarlas pues, con el sistema pues, con el laboratorio, con el sistema de radiología, con el sistema de citas, con la historia clínica electrónica, etcétera. Nosotros entramos a formar parte en el año 2021 de un grupo de teleradiología que es medio escandinavo o medio holandés. Nuestro mercado es principalmente europeo. Trabajamos mucho en Escandinavia, en Reino Unido, Alemania, Francia. Tenemos alguna aventura un poco más exótica en Emiratos Árabes, en India, en Israel, pero es verdad que es algo más alejado. Y realmente esto es un poco una iniciativa mía, porque digamos que el Consejo de Administración, digamos que del cual formo parte, evidentemente, pero digamos que nuestros socios escandinavos y holandeses son mucho más reacios al mercado latinoamericano y prefieren centrarse mucho más en el europeo. Pero yo sí que veo un potencial, sobre todo en México. Creo que hay ahí un potencial bastante grande. Hemos intentado alguna aventura, pero que no nos ha funcionado, pero entre otras cosas porque tampoco lo hicimos en serio. Pues algún representante comercial en México, en Colombia, algún piloto, gente allí con el objetivo, también era muy parecido el objetivo de venderles nuestra tecnología y un apoyo de segundo nivel que técnicos allí pudieran digamos que vender nuestra tecnología de interoperabilidad, pero no nos funcionó y bueno, pues ahora vi vuestro webinar, me pareció muy, muy interesante. No es algo que seguramente vayamos a abordar en el corto plazo, pero sí que yo veo que México, en cuanto tengamos una infraestructura un poquito más potente y un clima adecuado en el Consejo de Administración, yo creo que voy a intentar empujar por alguna aventura con un presupuesto interesante para abordar ahí en México. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado, todas vuestras participaciones y nada, pues agradeceroslo. Antonio, encantado de saludarte. Hay un montón de tiempo sin verte. Solo me reía porque me imagino un escandinavo que ya le da pánico a España. Pensar en Latinoamérica yo creo que le da un ictus. Si tiene que irse a vender a Latinoamérica. Es otra cultura totalmente diferente. Ellos no pueden entender eso de estar hablando 2 años con alguien, ¿no? No, te gusta no mi lo producto, cumple las especificaciones, pactamos el precio y lo hacemos. Punto. Si los españoles venimos brindando en el avión de vuelta, no quiero saber cómo vendría un escandinavo. Total. Ciertamente. Totalmente. Sí, muy de acuerdo. Como ya he dicho. Pues, sí, yo creo que es un mercado súper interesante. Es un punto para nosotros el también intentar conocer hasta qué punto la tecnología está madura
porque evidentemente para que haya interoperabilidad pues tiene que haber unas capas ya antes, pues tiene que haber una historia clínica electrónica, tiene que haber unos protocolos, tiene que haber una legislación incluso que permita pues conectar plataformas externas con los hospitales. Desconozco hasta qué punto ahora mismo ese punto de madurez dentro de la tecnología sanitaria existe ahí en México. Yo entiendo que sí, porque cuando nosotros lo intentamos fue hace bastantes años. Hay de todo, Antonio. Al final te llevarías muchas sorpresas. Nosotros conocemos dentro del mundo hospitalario, son 5 grupos los que tienen, yo diría que el 80% de lo concentrado en las principales ciudades, como siempre se habla, ¿no? Uno de ellos, todos sabemos cómo se llama, que tiene una cuota de mercado altísima. No cuota de mercado, sino que tiene una penetración y la cantidad de hospitales que tiene, que es la más grande. Están empezando a hacer cosas muy interesantes de digitalización, pero apenas llevan haciéndolo 1 año y pico. Porque los modelos de salud en México es totalmente distinto. Al final el modelo de ahí es de renta hospitalaria. O sea, no es una institución hospitalaria en un servicio integral, sino que ellos lo llaman una torre de consultorios, donde tú tienes consultorios, quirófanos y servicios de apoyo. Y tú como médico decides rentar, alquilar un consultorio y decides rentar, alquilar unas horas de quirófano y decides contratar unos servicios de enfermería y un material que necesitas. Entonces, de hecho, cuando tú sales de un hospital sales con 3 facturas, la del médico, la de los servicios y la de las instalaciones que has consumido. Entonces, es un modelo radicalmente distinto. O sea, entonces, eso te da pie a que no esté tan institucionalizado todo el tema de la digitalización, cada médico, o sea, y eso es algo que yo he vivido de cerca, ¿no? Porque yo como médico, si soy yo el dueño del paciente, tengo que usar tu historia clínica del hospital. Yo uso la que a mí me dé la gana y es mía. Entonces ahí es donde empiezan esa clase de retos. Entiendo, Eso en entiendo. México te estoy hablando. En México, Eso ¿no? en México, sí, exacto. Pero aquí creo que la experiencia más profunda la tiene Pedro, sin duda. Yo es nuestro caso de lo que hemos vivido en México. En Colombia, por ejemplo, sí sé que es distinto. Acabas de dar una idea de negocio que tuvimos cuando entramos en sanidad y que la tenía aparcada y con lo que acabas de decir me acabas de despertar una antigua idea. Te mando mi contrato de representación del 5% Vale, ya y lo mismo. firmamos con un margarita, ¿vale? Cuidado con Rafa, que donde las dan las... No, sé que me tumba, pero bueno. Vale, y No, ¿para Ángel, cuándo una reunión TIC Biomed en México? Sí, sí. Un Cuando eventito la ahí en pagues, México, Javi, cuando la TIC pagues, Biomed, ¿no? ya sabes que vamos encantados. Por no irnos mucho de tiempo, Ángel, no sé si estás por ahí. Se Nos ha desconectó, escrito creo. Ángel, Cayó, es sí. perdona. de parte del equipo de Rafa, nos ha estado ayudando un poco con la preparación con el Vale, webinar vale, vale. y nada, le he contestado para... Bueno, Perdóname, no lo había visto. no pasa Vale, nada, pues no nada, pasa yo No, nada. pero ya Que le he era el contestado. otro. os dejo cerrar. Os dejo cerrar. Nada, Yo, sí. importante Sí, por dejar favor. el matiz, Carolina, y oye, con gusto mi correo para todo el que lo quiera o lo necesite, que quiera apoyo no solo en la experiencia de salud, sino sobre todo en México, en toda Latinoamérica en general, pero en México en particular. Como digo, estamos muy metidos en el ICEX, podemos ayudar, en la Cámara podemos ayudar, lo que necesiten, que de verdad que cuando uno lo ha vivido y lo ha sufrido, digo, el otro día Pedro y yo nos desahogamos un ratito a gusto, los dos, pero pues de verdad ponerlo a disposición y quien lo pide, con gusto dárselo, que estamos para ayudar. El 5%, ¿no? Perfecto. ¿Has dicho? ¿Era el 5%? No es el 3%, es el 5%. Claro, claro. Vale. Sí. Y dependiendo de la época del año te lo puedo subir, pero... Bueno, pues nada, yo creo Bueno. que cerramos, ¿no? A lo mejor, Carolina, Sí, cerramos. Nada, no lo quiero repetir más veces. Que tengáis buena tarde todos, buen día para el que está arrancando y gracias a todos. Carolina, Venga. Jorge, un gustazo. Pedro, gran Gracias. compañero, vamos por todas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos, muchísimas gracias Cuidaros y mucho. Rafa, Antonio, un espectacular lo placer. que hacéis en Eversurf, ¿eh? Espectacular. Vamos a por más para juntarnos, que al final es lo que hay que hablar. Vamos a intentarlo. Venga, un abrazo a todos. Un Muy bien, abrazo. un abrazo. Muchas gracias a Gracias. todos, un abrazo. Igualmente. Gracias, Un abrazo. adiós.